Reddit pregunta: ¿qué habilidad se está volviendo inútil más rápido de lo que creemos? Diría que habilidades de Akisak. No he visto a nadie usar esas habilidades desde los años 90. Sé cómo revelar fotografías de manera tradicional y trabajar en un cuarto oscuro. Aprendí ese proceso cuando la fotografía analógica aún era común, y aunque hoy en día la mayoría toma fotos con el celular, esa habilidad sigue teniendo un valor especial. El manejo de químicos, la ampliación de negativos, el juego con la luz y el tiempo, todo eso forma parte de un arte que se está perdiendo, pero que aún sobrevive en ciertos círculos. También sé cómo serigrafiar camisetas a mano. Lo menciono porque aprendí a preparar las pantallas en un cuarto oscuro, utilizando materiales fotosensibles, de manera muy similar a cómo se trabajaban las películas fotográficas. Puede que parezca una técnica obsoleta para algunos, pero todavía hay coleccionistas, artistas y aficionados que le encuentran utilidad y belleza a este tipo de trabajo artesanal. De hecho, el hijo de mi vecino es un ejemplo claro de esto. Es una de las pocas personas que todavía sabe reparar máquinas de coser manuales. No es mecánico de oficio, pero domina esa habilidad casi como un arte. Las llamadas que recibe no son de clientes comunes, sino de museos, casas de antigüedades y proyectos de restauración que requieren su experiencia para mantener vivas esas piezas del pasado. Por eso no creo que estas habilidades desaparezcan por completo. Aunque ya no sean parte del día a día para la mayoría, los amantes del cine, la fotografía o las técnicas manuales seguirán encontrándoles un valor. Tal vez no sean útiles en el sentido moderno o masivo, pero en ciertos espacios seguirán siendo valiosas, incluso insustituibles. Escribiendo y pensando en qué palabra escribir después. Flafes de videos de adultos. Desde que el Cialis y el Viagra se volvieron más comunes, este arte clásico está desapareciendo. Una habilidad que poco a poco se está volviendo obsoleta, aunque no completamente inútil, es la navegación básica, como leer un mapa en papel. Hoy en día todo es digital. Las apps no solo te muestran una ruta con colores, pines y detalles, sino que incluso te van guiando con voz paso a paso. Esto hace que muchos ya no se preocupen por desarrollar su sentido de la orientación o por entender cómo funciona realmente un mapa físico. Y sin embargo, saber leer un mapa y tener un buen sentido de la orientación sigue siendo muy útil. Personalmente, todavía guardo mapas impresos de la mayoría de mi área, por si acaso. Diría que heredé el sentido de la orientación de mi padre, quien siempre fue impresionante en ese aspecto. Mi mamá, en cambio, todavía necesita usar el GPS para llegar a mi casa, después de 9 años. Recuerdo que cuando era niño y mi papá me llevaba a casa de mis amigos, bastaba con que fuera una sola vez para que recordara el camino para siempre. Yo le daba la dirección, él la buscaba en internet desde casa, estudiaba la ruta y al día siguiente conducía sin errores. En toda mi vida, lo vi perderse quizás 2 veces. Cuando nos mudamos al otro lado del país, ya sabía cómo llegar a casi todos lados porque había estudiado el mapa con anticipación. Si años después yo decía algo como, quiero ir a casa de ____, él no dudaba ni un segundo. Sabía exactamente cómo llegar, sin ayuda de ningún dispositivo. En cambio, cuando yo empecé a manejar, sentía un poco de vergüenza al no tener ese mismo instinto. A veces me preguntaban, ¿no sabes cómo llegar ahí? Y la verdad es que no. Dependía mucho del GPS, porque nunca había desarrollado esa habilidad como él. Por eso creo que, aunque leer mapas y orientarse sin tecnología no sea una necesidad diaria para la mayoría, sigue siendo una capacidad valiosa. Especialmente cuando la tecnología falla, o cuando simplemente queremos entender mejor el espacio que habitamos. Eructando el abecedario. Una habilidad que también ha ido perdiendo vigencia con el tiempo es la tala de árboles al estilo tradicional, como lo hacían los leñadores de antes. En la actualidad, muchas de las tareas más pesadas y peligrosas en la industria maderera han sido asumidas por maquinaria especializada, lo que no solo ha mejorado la eficiencia, sino que también ha hecho que el trabajo sea mucho más seguro. Gracias a estas máquinas, como las sierras de agarre o los procesadores forestales, se ha reducido considerablemente el número de accidentes fatales en esta profesión, que históricamente ha sido una de las más riesgosas.
Es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede salvar vidas al asumir tareas que antes ponían en riesgo directo a los trabajadores. Edit emoticono cara sonriente. Algunas personas interpretaron mi comentario como una crítica a los trabajos locales de arboricultura o a los servicios residenciales de poda de árboles, pero no me refería a eso. Esos trabajos más pequeños y específicos deben ser realizados por profesionales capacitados, especialmente en zonas urbanas o residenciales donde hay riesgo para las personas, las casas y el entorno inmediato. Mi comentario se refiere específicamente a la tala comercial a gran escala, la que se lleva a cabo en el contexto de la industria maderera. Es en ese tipo de trabajos donde tradicionalmente ocurrían la mayoría de los accidentes y muertes laborales, y es también ahí donde la maquinaria ha hecho una diferencia significativa en términos de seguridad y eficiencia. Algo similar ocurrió en la minería del carbón. Antes, miles de personas se exponían a condiciones extremadamente peligrosas bajo tierra, pero con la llegada de la tecnología, muchas de esas tareas ahora las realizan máquinas. Y aunque no elimina todos los riesgos, sin duda los reduce de manera considerable. Dicho esto, todavía hay muchos lugares donde las máquinas simplemente no pueden llegar. En mi zona, por ejemplo, los arboristas residenciales y los trabajos manuales de tala siguen siendo muy comunes, sobre todo en terrenos difíciles o áreas protegidas donde se requiere precisión más que fuerza bruta. La escritura a mano es, sinceramente, una habilidad que se está volviendo cada vez menos relevante. Hoy en día, parece que a los niños les entregan una computadora o una tablet desde el momento en que nacen. Todo gira en torno a pantallas táctiles, teclados digitales y entradas por voz. En ese contexto, aprender a escribir a mano se ha convertido casi en una actividad recreativa, más cercana al arte que a una necesidad práctica. Las escuelas aún hacen el intento de enseñar caligrafía y escritura cursiva, pero lo cierto es que muchos niños ya se dieron cuenta de algo muy simple: es mucho más rápido, más cómodo y más eficiente escribir en digital. ¿Para qué molestarse en perfeccionar la letra si puedes simplemente teclear o dictarle al teléfono? Yo soy un estudiante universitario mayor, aquí en Australia, y todavía tomo todas mis notas y hago las tareas semanales, las que no son ensayos ni evaluaciones formales, a mano. Es una forma de organizarme que me funciona, y siento que retengo mejor la información. Pero no te imaginas las miradas que recibo de mis compañeros más jóvenes, de unos 18 o 19 años. Me miran como si hubiera salido de una cueva, como si estuviera escribiendo con pluma y tintero. Y lo más curioso es que, a pesar de que la escritura a mano está desapareciendo, tampoco es que todos estén practicando mecanografía como antes. Yo apenas alcanzo unas 30 palabras por minuto y, aún así, algunos de mis compañeros me miran como si fuera un mago del teclado. Aunque pensándolo bien, tal vez ya ni siquiera se trata de escribir con teclado, ahora todo es deslizar el dedo, usar predicciones o simplemente dictar al asistente de voz. La escritura, en cualquier forma manual, está siendo reemplazada. No creo que desaparezca por completo, al menos no todavía, pero sí está claro que su utilidad práctica se está reduciendo rápidamente. Para muchos, escribir a mano ya no es una necesidad, es una rareza. Fotografía profesional. Diseño gráfico. La cantidad de personas que diseñan sus propios logos es un problema enorme en mi industria. Usan aplicaciones online mediocres que generan logos rasterizados, archivos como JPEG o PNG, y luego esperan que esos mismos archivos funcionen para hacer un letrero, una gigantografía o cualquier otro uso profesional. Spoiler, no sirven. Paso más tiempo del que debería vectorizando logos mal hechos por gente que creyó que podía ahorrar unos pesos haciéndolo por su cuenta. Al final, ese ahorro sale caro. Lo peor es que este tipo de soluciones DIY, hazlo tú mismo, se han disparado con la llegada de herramientas impulsadas por IA. Francamente, la IA se cargó cualquier chance de trabajo freelance que solía tener. Ahora todos usan Canva y creen que son diseñadores. Pero aquí va lo importante: entender los principios del diseño sigue siendo el verdadero valor. Saber por qué algo funciona visualmente, cómo guía la atención del usuario, y qué efectos tiene una mala elección gráfica, eso es lo que no pueden automatizar tan fácilmente.
Yo mismo hice la transición hace un tiempo al análisis de rendimiento y aplico mi formación en diseño gráfico en cada proyecto. Identifico cuando una tipografía mal elegida reduce el engagement, cuando una pantalla está mal organizada, o como ciertos esquemas de color confunden más de lo que ayudan. Y gracias a que también tengo conocimientos de desarrollo web, puedo medir estos impactos de forma concreta. Puedo decirle a un cliente, con datos, este botón con una etiqueta ambigua te está costando $X en ventas cada mes. Ese tipo de cosas. Lo triste, o lo lucrativo, dependiendo de cómo se mire, es que hay tantos diseñadores malos por ahí, y son la primera opción para muchos, que estoy bastante seguro de que tendré trabajo por un buen tiempo. Limpiar el desastre que es el diseño web moderno se ha convertido en una fuente constante de ingresos. Vendedor de enciclopedias. Mi mamá estaba hablando de eso el otro día. Todavía tiene un juego de los 60. Esos no han sido precisos desde los 70, jajaja. Solía estar increíblemente orgulloso de poder recordar todos los números de teléfono de mi familia. Podía marcarlos de memoria sin pensarlo 2 veces. Pero un día todos cambiaron de número, y fue como si ese rincón de mi cerebro simplemente se apagara. Ahora, por más que me esfuerce, no podría llamar a mi propia madre si su número no estuviera guardado en mi teléfono. Lo irónico es que todavía me sé de memoria los números de amigos que no veo desde hace años, pero no podría llamar a la mayoría de las personas que forman parte de mi vida actual sin ayuda del teléfono. Todo está almacenado ahí, no hay memoria muscular, no hay repaso diario. Solo depende de que el dispositivo esté cargado, funcional y en mi mano. Y eso me hace pensar en lo vulnerables que nos hemos vuelto. Si alguna vez me arrestaran, que espero que no pase, y no me dejaran usar el teléfono, estaría completamente jodido. No sabría a quién llamar. A veces no te permiten acceder a tus contactos, y si no sabes al menos 1 o 2 números importantes de memoria, estás en problemas. ¿Es una habilidad inútil? Para nada. Puede parecer menor, casi nostálgica, pero recordar al menos unos cuantos números clave puede sacarte de un apuro en una emergencia, cuando el acceso a tu teléfono esté limitado o directamente no lo tengas. Como todo, no parece importante, hasta que lo necesitas desesperadamente. ¿Debate, todavía importa? Hoy en día, debatir casi ya no importa como antes. Es cada vez más difícil cambiarle la opinión a alguien cuando tiene 100 videos en TikTok o YouTube que prueban que tiene la razón absoluta. Antes, cambiar de opinión era complicado, pero ahora parece casi imposible. La cantidad de información y desinformación a la que todos estamos expuestos crea burbujas donde solo se refuerzan las creencias propias. En realidad, el debate nunca fue tanto para convencer al otro, sino para beneficio de quienes lo observan. Los participantes rara vez cambian de postura en el momento, pero el público puede salir con una visión más amplia o una opinión más informada. En el mejor de los casos, debatir te ayuda a articular y defender mejor tus propias ideas. Te obliga a entender las objeciones, a pensar en contraargumentos y a fortalecer tu postura. Pero cambiar de verdad la mente de alguien más, especialmente hoy en día, es una tarea casi titánica. ¿Qué es realmente inútil? Supongo que todo depende de cómo definamos inútil. Por lo que veo, la mayoría aquí considera que cualquier habilidad que no se pueda monetizar o convertir en ingreso es, básicamente, inútil. Y si ese es el estándar, estamos en problemas. La famosa frase de aprende a programar se ha transformado en aprende un oficio para ganar dinero. No hay duda de que el trabajo es importante y que necesitamos ganarnos la vida, pero también tenemos que vivir. No todo en la vida debe estar orientado al dinero. La vida es mucho más que solo producir y consumir. Personalmente, prefiero poder escribir bien, hablar un segundo idioma, pensar críticamente y mantener conversaciones significativas. Son habilidades que no siempre generan un ingreso directo, pero que enriquecen la vida, mejoran nuestras relaciones y nos permiten entender mejor el mundo que nos rodea. Son estas habilidades las que realmente nos hacen humanos en un mundo cada vez más digitalizado y automatizado. Sigo resistiendo la corriente de la automatización, la IA y esa cultura de abaratar cada aspecto de la vida a base de tecnología, aunque sé que es una batalla cuesta arriba.
Por ejemplo, tuve una conversación con un amigo en la que le conté que quiero volver a usar Blender para crear cosas por mí mismo. Su respuesta fue, ¿no puede la IA hacer eso? Y pensé, bro, yo no quiero solo ganar plata o delegar todo a la IA, quiero hacer cosas, disfrutar el proceso creativo, aprender y expresarme a través de mi propio esfuerzo. Esta mentalidad es más importante que nunca porque la tecnología avanza tan rápido que a veces parece que solo vale lo que puede generar dinero o eficiencia inmediata. Pero la verdadera riqueza está en las habilidades que nos conectan con nuestra creatividad, nuestra cultura y nuestro pensamiento crítico. La cultura del hustle nos empuja a estar siempre ocupados, siempre produciendo, ¿pero a qué costo? Muchas veces sacrificamos nuestro bienestar, nuestra curiosidad y nuestro crecimiento personal en el altar de la productividad. Así que, para mí, resistir esta corriente no es solo una cuestión de nostalgia, sino una declaración de que la vida debe tener espacio para el aprendizaje, la exploración y la pasión, incluso si no se traduce directamente en dinero. Al final, esas son las cosas que nos hacen sentir realmente vivos. Ventas y la amenaza de la IA, una reflexión desde adentro. Llevo 5 años trabajando en ventas y, aunque me duela decirlo, creo que muchos puestos en este sector están en peligro de volverse obsoletos con la llegada masiva de la inteligencia artificial. Hoy en día, cualquier pregunta que le puedas hacer a un vendedor, probablemente puedas obtener una respuesta mejor y más rápida de un bot de IA que tiene acceso a toda la información sobre productos, vehículos, políticas de empresa y promociones al instante. Además, con Internet tan presente como está ahora, la necesidad de que las personas visiten tiendas físicas para comprar ha disminuido mucho. Los consumidores hacen semanas, si no meses, de investigación en línea antes de siquiera poner un pie en una tienda. De hecho, la mayoría ya sabe exactamente lo que quiere comprar antes de llegar al lugar. En este contexto, cuando puedas simplemente chatear con un bot de IA, decirle tus necesidades precisas y recibir una recomendación que marque todas tus casillas en cuanto a inventario y características, la experiencia de compra será mucho más fácil y cómoda. Eso, además, ayudará a reducir la sensación de que los vendedores te están estafando o que intentan venderte algo a toda costa. La IA no tiene interés en ganar comisiones ni en presionarte, su única misión será ayudarte a encontrar el producto perfecto para ti. Claro que este fenómeno no es completamente nuevo. Los compradores han estado cada vez más informados desde antes de la IA. La diferencia es que la tecnología ahora permite hacer esto de forma instantánea, sin la necesidad de esperar, leer reseñas o comparar manualmente cientos de páginas. Sin embargo, la única razón por la que el mercado no ha matado a los concesionarios tradicionales es por una legislación antigua que los obliga a existir. En la mayoría de los países, los fabricantes de automóviles no pueden vender coches directamente a los consumidores sin pasar por un concesionario autorizado, salvo algunas excepciones como Tesla o Rivian, que operan bajo reglas especiales. Muchos compradores llegan a la tienda sabiendo qué coche quieren, y en realidad, cualquiera podría comprar cualquier coche sin necesidad de un vendedor que intervenga. En la era digital, el concepto mismo de concesionario de autos está desactualizado. Entonces, ¿la IA va a eliminar a los concesionarios? Probablemente no hasta que las grandes redes de concesionarios dejen de usar su influencia y presión para mantener su monopolio en el mercado automotriz. Mientras eso no cambie, la IA podrá ayudar y transformar la experiencia de compra, pero no terminará con esta estructura establecida. Palanca de cambios. Antes era más eficiente, dependiendo de cómo manejabas. Pero ahora los carros con transmisión automática también son más eficientes. Ya es solo por diversión, a estas alturas. Sé hacer malabares. Escribiendo bien. A la gente simplemente no le importa. Muchos ni siquiera se molestan en puntuar o poner mayúsculas. Estás confundiendo habilidades que se están volviendo inútiles con habilidades que la gente está olvidando / no practica. Saber escribir bien es una habilidad muy útil todavía. A estas alturas, siento que cada habilidad que he aprendido, escribir, editar, dar clases particulares, diseño gráfico, photoshopear, incluso iba a aprender a dibujar, pero ¿para qué? Si un robot puede hacerlo 10 veces mejor y en una fracción del tiempo. Pero aquí está la verdad,
ese robot nunca va a poder dibujar exactamente lo que vos querés. No importa lo avanzada que se ponga la IA, ni cuán específico sea el prompt que le des, nunca va a capturar a la perfección esa imagen única que solo existe en tu mente. No te rindas con aprender a dibujar, ni con ninguna habilidad creativa, solo porque la IA está ganando terreno. El arte generado por inteligencia artificial está creciendo y va a seguir evolucionando, pero eso no significa que vaya a reemplazarte. Aprende a dibujar para joder a la IA. Hace algo que solo vos podés hacer. Crea con tu toque personal, con tu humanidad, con esas imperfecciones que le dan vida y alma a la obra. Hacelo por vos mismo. Por la satisfacción de crear, por la lucha contra lo predecible, por la pasión que ninguna máquina puede replicar. Saber dónde estás cuando manejas. Hoy en día, demasiada gente depende completamente del GPS y, honestamente, manejan como el orto porque no tienen ni idea de dónde están realmente. Cuando se pierden un desvío o una salida, toman las decisiones más estúpidas y peligrosas. En vez de orillarse o hacer un cambio de sentido seguro, se quedan parados en medio del tráfico pesado y causan un caos enorme. A la esos malos conductores. Esto siempre me ha confundido porque el GPS debería hacer que perder un giro sea mucho menos estresante. Yo diría que le quita el estrés por completo. Cada vez que me pierdo una salida, simplemente sigo adelante sin preocuparme y dejo que el GPS calcule una nueva ruta sin drama. No entiendo por qué la gente entra en pánico y maneja de forma errática cuando se equivoca. Siempre hay otra ruta, otra manera segura de dar la vuelta. El GPS está ahí para responder todas tus preguntas y ayudarte a encontrar el camino. Lo que más odio es cuando alguien se equivoca de carril o pierde la salida y en lugar de aceptar el error, hace maniobras peligrosas y descoordinadas para intentar no perderla. Amigo, toma la próxima salida, detente si es necesario, y vuelve a intentarlo. No es para tanto. Pensamiento crítico y debate civil. No es que estas habilidades sean inútiles per se, pero con cada vez menos gente que las valore, o que siquiera espere que sus funcionarios electos las practiquen, a veces se siente como hablarle a la pared. Vivimos en una época donde la información es instantánea, pero la reflexión profunda y el análisis crítico son cada vez más escasos. La gente no se da cuenta de que el debate sano y el pensamiento crítico han sido fundamentales para que el mundo avance y se convierta en un lugar mejor. Desde la creación de leyes justas hasta el progreso científico, la capacidad de escuchar diferentes puntos de vista, cuestionar las ideas establecidas y dialogar respetuosamente ha sido la base del desarrollo social y cultural. Sin embargo, parece que hemos perdido la capacidad, y la paciencia, para mantener una conversación genuina y respetuosa. En lugar de eso, muchas discusiones se convierten en monólogos o enfrentamientos agresivos, donde el objetivo ya no es entender o aprender, sino ganar a toda costa. Esto erosiona la confianza, polariza a la sociedad y crea un ambiente donde la ignorancia y la desinformación prosperan. Pero ahí está el valor real, cuando encuentras el grupo, proyecto o comunidad correcta que todavía valora el pensamiento crítico y el debate civil. Esas habilidades se vuelven un activo invaluable. Cuanta más gente esté en piloto automático, repitiendo ideas sin cuestionarlas o dejándose llevar por modas y tendencias superficiales, mayor será la oportunidad para quienes realmente piensan por sí mismos de destacarse y aportar algo diferente. El rebaño inevitablemente se equivoca, y cuando lo hace, quienes mantienen viva la capacidad de analizar, cuestionar y dialogar tienen la ventaja para corregir el rumbo y abrir caminos nuevos. No se trata solo de ganar una discusión, sino de construir puentes, encontrar soluciones y hacer avanzar a la sociedad. En un mundo que parece ir hacia la polarización, la desinformación y la superficialidad, quienes cultivan estas habilidades no solo están protegiendo su propia capacidad de juicio, sino también la calidad del diálogo público y la salud democrática. Mantener viva la llama del pensamiento crítico y el debate civil es una tarea urgente y necesaria para poder enfrentar los retos complejos que tenemos por delante. No sé por qué, pero me viene a la mente leer un reloj analógico. Conozco a muchos jóvenes que no saben cómo hacerlo. Simplemente sacan su teléfono. Esto empezó a pasar cuando salieron los relojes digitales, tipo allá por los años 90. Yo trabajaba con adolescentes que no sabían leer la hora en un reloj de agujas, haciendo cálculos mentales rápidos para la vida diaria.
Traductor, una habilidad que la IA no reemplaza fácilmente. El sistema judicial, en particular, va a quedarse atrás en esta revolución tecnológica por mucho tiempo. Todavía se necesitan intérpretes certificados para garantizar una representación precisa y fiel de lo que alguien está diciendo en audiencias y juicios. La precisión no es negociable cuando está en juego la justicia. Además, la localización de contenido para expresiones culturales y medios complejos, como los videojuegos, sigue siendo una habilidad muy valorada y necesaria. No se trata solo de traducir palabras, sino de adaptar el mensaje a contextos culturales específicos para que tenga sentido y resuene con el público objetivo. Traducir contenido básico entre idiomas se puede hacer razonablemente bien con programas de traducción automática. Sin embargo, las cosas se complican rápidamente más allá de eso, porque el lenguaje está profundamente ligado a la cultura, y las computadoras no entienden la cultura ni sus matices. Por ejemplo, mapear el verbo X en el idioma A al verbo X en el idioma B es relativamente sencillo, pero tener la comprensión holística de que en realidad deberías usar el verbo Y, porque el verbo X no se usa realmente en el idioma B, y sonaría raro o incluso incorrecto para un hablante nativo expresarlo así. Es una habilidad especializada que sigue siendo muy demandada y bien remunerada, especialmente en industrias que se dedican a la localización de contenido para diferentes regiones. Traducir ficción es todo un arte. Una mala traducción puede arruinar incluso la pieza más brillante de medios, afectando el ritmo, el tono y la conexión emocional con el lector o espectador. En tanto, traducir textos técnicos o de no ficción, como manuales o documentación de equipos industriales, es demasiado importante para dejarlo en manos únicamente de máquinas, ya que cualquier error puede tener consecuencias graves. En resumen, aunque la traducción automática ha avanzado mucho y es una herramienta valiosa, la intervención humana sigue siendo indispensable para asegurar que el mensaje sea claro, preciso y culturalmente adecuado. Poder hacer cosas a mano con lo que cuesta el hilo y el precio de la mano de obra es demasiado caro para cosas básicas que una máquina puede imprimir por una miseria. El crochet de verdad todavía está un poco a salvo de esto, porque no hay máquina que lo pueda replicar. Pero ahora nomás hacen cosas de crochet falso, tejido a máquina y cosido. Alfabetización, leer y escribir. Las computadoras ahora pueden escuchar y hablar bastante bien. Y componer cualquier documento o video. La alfabetización se convertirá en una habilidad de nicho, como la cursiva. Pensar, una habilidad subestimada. No hablo ni siquiera del pensamiento crítico, sino simplemente de pensar en general. ¿Para qué molestarse en usar el cerebro cuando la IA puede hacerlo por ti? No diría que esto convierte al pensamiento en algo inútil, sino más bien en una habilidad cada vez más subestimada. Así como en la escuela primaria leer libros más largos te ponía por delante de otros estudiantes, hoy usar tu cerebro, investigar por tu cuenta y buscar información en lugar de preguntarle a ChatGPT cada vez te dará una ventaja a largo plazo sobre quienes abusan de la IA sin cuestionar ni profundizar. La realidad es que la gente siendo intelectualmente floja no empezó con la IA. Esa tendencia viene de mucho antes. Lo que cambia ahora es que tenemos una herramienta que hace el trabajo por nosotros, y la tentación de dejar de pensar por uno mismo es mayor que nunca. Pero en ese esfuerzo personal por aprender, investigar y reflexionar es donde se encuentra el verdadero crecimiento. La IA puede ser una ayuda increíble, pero no debe reemplazar el ejercicio del pensamiento propio. ¿Inútil? Tenemos toda una generación que está a punto de depender de la IA, lo que es como pedirle a un idiota muy empeñado que use Google. En todo caso, todas las habilidades están a punto de volverse más útiles. Además, hubo un estudio reciente de Harvard, creo, que mostró la diferencia en la actividad cerebral entre un grupo que usaba pensamiento crítico y otro que usaba IA. Y el uso de IA literalmente deteriora el cerebro y hace que una persona sea menos capaz de pensar de forma independiente. Acordarte de los cumpleaños, después de darte cuenta de que nadie se acuerda del tuyo. Memorizar números de teléfono o direcciones. A mi esposa la llamo simplemente haciendo clic en su foto en mi teléfono. Cuando el doctor necesitaba su número para contacto de emergencia, tuve que abrir su entrada en mis contactos. Eso me hizo pensar en lo poco que dependemos hoy en día de la memoria para cosas tan básicas como los números de teléfono. En comparación, mi número de teléfono en 1956 era algo tan sencillo como 3 a 1990.
Para ser justos, es mucho más fácil recordar un número de 5 dígitos que uno de 10. Hoy en día, la mayoría de los números parecen una cadena interminable de cifras que nadie se molesta en memorizar, porque ¿para qué hacerlo si tenemos los teléfonos inteligentes a la mano? Pero al menos me sé el número de mi esposa. Eso, para mí, tiene cierto valor sentimental y práctico. Más allá de esto, he estado pensando en algo que parece simple pero que refleja mucho de cómo hemos cambiado, la relación con el silencio y la calma mental. Trabajo con un equipo formado mayormente por la generación Z y me he dado cuenta de algo curioso. No pueden estar ni 10 minutos seguidos sin necesitar un descanso para hacer ruidos extraños o soltar chistes de memes. El silencio está completamente subestimado hoy en día. Para mí, es todo lo contrario. Una de las razones por las que me gusta tanto salir de cacería es por la posibilidad de estar sentado en el bosque, completamente inmóvil y en silencio durante horas. En esos momentos, te das cuenta de lo increíble que es el mundo, y es una experiencia profundamente relajante. Esto me ha hecho pensar en la diferencia entre extrovertidos e introvertidos. He trabajado con equipos que incluyen ambos tipos, y tengo que decir que son los extrovertidos los que me sacan de quicio muchas veces, especialmente cuando el ruido y la estimulación son constantes. A veces me dan ganas de usar protección auditiva todo el día o de buscar otro cuarto o incluso otro edificio para trabajar en paz. Claro, también creo que mucho tiene que ver con que nos estamos haciendo viejos. He notado que a medida que me acerco a la mediana edad, me vuelvo mucho más sensible al ruido y a la sobreestimulación externa. Antes podía manejarlo mejor, pero ahora, la exposición constante a estímulos ruidosos me agota más rápido. Entiendo ahora por qué los adultos siempre parecían tan gruñones con los jóvenes ruidosos e inquietos. Lo que no entendía cuando era más joven es que, en realidad, nosotros mismos éramos igual de ruidosos y movidos a su edad. No es tanto cuestión de generaciones diferentes, sino más bien parte natural del proceso de envejecer y cambiar. Así que, un consejo sincero, estate atento o terminarás convirtiéndote en ese viejo cascarrabias con el que nadie quiere estar. Como millennial, recuerdo perfectamente lo difícil que fue para mí adaptarme a ciertas demandas sociales en mi primer trabajo después de la universidad. Ser profesional y mantener un rendimiento alto durante más de 10 horas al día era emocionalmente agotador. Lo que realmente ayudaba era tomar un descanso rápido con compañeros de mi edad, charlar un poco y relajarnos antes de volver a la carga. Con el tiempo, superé esa etapa, y ahora entiendo que mucho de eso era solo cuestión de inmadurez. He notado que la generación Z, por diversas razones, está avanzando más despacio en aspectos como la madurez social y la capacidad de escuchar atentamente. Creo que para ellos, y para todos, es importante que los ambientes laborales y sociales les den espacio para desarrollarse en esas áreas. Personalmente, trabajaría mucho en fomentar esas habilidades sociales en los equipos con los que colaboro, y estaría atento a quienes se adaptan más rápido a las demandas y habilidades propias del adulto responsable. En resumen, la memoria para cosas simples como números o direcciones puede que se esté perdiendo en esta era digital, pero hay habilidades mucho más profundas y esenciales que están cambiando con nosotros, y comprender esos cambios es fundamental para no quedarnos atrás, sin importar la generación a la que pertenezcamos.